Muy bien, pues esta mañana hemos hablado de las 8 claves del ser, es decir, cuál es el carácter que debemos de tener para poder ser unos buenos mayordomos fieles, sobre todo en las finanzas, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que llamamos algunos ingredientes, algunas cosas prácticas que deberíamos de hacer, aunque vamos a mezclar un poco, porque en el tema de la generosidad, que no he hablado esta mañana mucho, lo hablaremos luego, pero vamos a ver un poquito las cosas que deberíamos de hacer para tener una buena gestión financiera. Yo voy a dar algunas ideas, aunque tenemos a Goyi, también tenemos a Sergio, que le interesa y le apasiona también los temas financieros, que a la hora de poder hacer un presupuesto, controlar los gastos, yo creo que os pueden echar una mano. Y yo tengo material que Goyi, no sé si tú tienes las hojas de cálculo, las tienes, ¿no? Las puedes pasar para que podáis tener alguna plantilla para hacer algún presupuesto. Tal. Ahora, si yo tuviera que resumirlo todo, no me va. Sí, es esto. Si entendemos esto, yo ya me puedo marchar al aeropuerto. Gasta menos de lo que ingresas. Y parece fácil, ¿eh? Pero los problemas que vienen y los problemas que tenemos es porque normalmente solemos gastar más de lo que ingresamos. O de otra manera, queremos vivir un poquito por encima de las posibilidades que en ese momento el Señor permite que vivamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando gastamos más de lo que ingresamos? Que echamos mano de las deudas, que es ese dinero que no tenemos porque no lo conseguimos trabajando, pues lo conseguimos porque un arma caritativa, que son los bancos, pues se ofrecen desinteresadamente para dejarte el dinero, ¿no? Bueno, eso cuando son los bancos, porque luego hay otras entidades financieras que todavía no rozan la usura, pero vamos, están ahí, ¿no? Entonces, esto es importante, es muy simple, pero si tenéis que enseñarle a vuestros hijos algo es que gasten menos de lo que ingresen, ¿no? Eso es importante. Ahora, vamos a verlo en varios... en 5, digamos, ingredientes, aunque pongo el 6, que es el de compartir, que lo vamos a hacer más detalle de lo que he dicho esta mañana, ¿no? Primero vamos a ver cómo desarrollar un plan de control de gastos. Una vez que ya tenemos los gastos controlados, quiere decir que sabemos lo que gastamos, luego vamos a establecer un presupuesto, ¿no? Vamos a ponerle metas y límites. Vamos a ver cómo vivir en libertad financiera. Y ahí sí que hablamos un poco del contentamiento, aunque ya lo hemos hablado, del autocontrol, del ahorro y sobre todo de evitar las deudas. Y vamos a hacer un poco de énfasis en cómo salir de las deudas. ¿Quién de los que estáis aquí estáis endeudados? Vale. ¿Quién estáis sobreendeudados? Vale. Entonces seguro que te irá bien también conocer un poco. Cuando estamos sobreendeudados es que estamos pagando por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Entonces, veremos ahí, lo vamos a ver con un ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento, en la historia de Eliseo con la viuda del aceite, ¿no? Ahí vamos a sacar algunas ideas que nos pueden ayudar, ¿no? Luego vamos a ver preparar el futuro, muy sencillo, y luego compartir la generosidad, ¿no? Vamos a ver un poquito muy brevemente, lo que el Señor nos enseña en la palabra sobre ser generoso, ¿no? Es decir, no voy a entrar en temas como el diezmo, este tipo de cosas, porque esto requeriría solamente una sesión para hablar de la generosidad, ¿no? Pero os adelanto, se habla mucho del diezmo, pero el diezmo no era dinero, era en comida. Es decir, los 3 diezmos que vemos en el Antiguo Testamento no se refieren a dinero, sino se refieren a alimentos que daban las personas. Habían 3 tipos, el de los que estaban sirviendo, ¿no? en el templo. Luego había un diezmo que es el que entregaban la comida a un almacén, o el tesoro, digamos, del templo, que era comida, y luego había el de los pobres o el de los extranjeros, que también eran comida. Solamente se utilizaba dinero cuando, por ejemplo, alguien tenía que ir de un pueblo a otro y tenía que llevar animales, que era su diezmo, y por no ir cargado, lo que hacía era vendía en el pueblo esos alimentos o esos animales, recibía el dinero, llegaba a Jerusalén y allá compraba
en el mercado lo mismo que él había vendido y lo que entregaba era alimentos, ¿no? Entonces a veces utilizamos el diezmo un poco como dinero. Sí que podemos utilizar el diezmo como concepto de porcentaje, ¿no? Porque eso nos ayuda. Pero a veces teológicamente podemos decir, das el diezmo, cuidado que el diezmo es alimento, ¿no? Otra cosa son las ofrendas y otra cosa son las limosnas y tal, ¿no? Pero no vamos a entrar en el tema teológico, pero sí que quería dar una pincelada, pero vamos a hablar un poquito de cómo dar, a quién dar, ¿no? Pero sobre todo cómo dar. Bien, vamos a empezar con el desarrollar plan de gastos. Bueno, el texto es un texto muy interesante que es un consejo muy bueno que le dio Salomón a las personas que vivían en Israel, que la mayor parte de ellos eran autónomos y se dedicaban a la ganadería, ¿no? Asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas, pues las riquezas no son eternas, ni la fortuna está siempre segura, ¿no? Si bien hoy no tenemos rebaños, sí que tenemos las finanzas y bueno, el principio de un buen manejo del dinero empieza por conocer dónde va nuestro dinero. Y eso requiere que seamos ordenados, ¿no? Los latinos ordenados, ¿no? Es complicado, pero sí que debemos de ser ordenados. Tenemos que saber exactamente dónde va a parar nuestro dinero, ¿eh? Porque luego seguramente que tendremos que hacer correcciones si queremos ahorrar o queremos invertir o queremos comprar una casa. Tenemos que saber exactamente en qué gastamos y en qué podemos recortar. Claro, si no sabemos exactamente lo que gastamos, será difícil que podamos planificar, ¿no? Lo importante no es lo que ganamos, sino lo que gastamos. Tomar nota de esto. Lo importante no es lo que ganamos, sino lo que gastamos. Cuanto más ganemos, mucho mejor. Pero si cuanto más ganamos, más gastamos, tampoco vamos a solucionar el tema. El tema es cómo controlar lo que sale, ¿eh? No es más rico el que más gana, como dice el refrán, sino el que menos necesita para vivir, ¿no? Vamos a ver las 5 Cs que empiezan con compromiso, colecta, clasifica bueno, vamos a ver las primeras 3 primero. El compromiso, el recoger, es decir, colectar todos los gastos y luego clasificarlos. Bien, todo empieza con un compromiso. Y sobre todo cuando somos matrimonios o somos parejas, tiene que haber un compromiso importante en la pareja, porque cuando queremos hacer un control de gastos y queremos hacer un presupuesto, o estamos todos en el mismo barco, tomamos todos el mismo compromiso o no va a funcionar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que haya un acuerdo con la pareja, y en el caso de que vivamos solos, sería bueno que tuviéramos el compromiso con alguna persona, algún amigo, alguna amiga, algún hermano o hermana, que pudiéramos tomar ese compromiso con esa persona, porque así cada X tiempo podemos estar comentando el tema. Tenemos a alguien que de alguna manera nos va a supervisar, pero sí en la que nos vamos a comprometer que vamos a hacer lo que vamos a hacer. Antes hablamos de la dieta, ¿no? Dices, bueno, me voy a comprometer con alguien que voy a hacer la dieta, entonces esa persona te va a machacar cada semana y diciendo cuánto pesas cada semana. Bueno, pues eso es importante también hacerlo en el mundo financiero, ¿no? Es decir, si estás casado, toma el compromiso con tu esposa, si no, intenta buscarlo también con otra persona que te vaya a ayudar en ese proceso, ¿no? Es bueno establecer reuniones periódicas. Por ejemplo, si tú recoges todos los gastos que has tenido en el mes y las pones en una hoja de cálculo, es bueno que cuando ya lo tengas, lo comentes con tu cónyuge, ¿no? Oye, mira, este mes, en el tema de seguros, en el tema tal, establece un tiempo para hablar del tema de las finanzas. Y sobre todo, busca herramientas que te puedan ayudar, ¿no? En Goyo os puede proporcionar las hojas de cálculo que solemos emplear, que son plantillas donde puedes poner los gastos y sobre todo clasificados por familias. Es importante, ya digo, voy a hacer mucho énfasis en saber exactamente dónde va nuestro dinero, ¿no? Porque si lo hacéis, bueno, ya lo sabéis, pero si no lo hacéis, os llevaréis alguna sorpresa. ¿Cuánto estoy gastando en supermercados? ¿O cuánto estoy gastando en salir a cenar? ¿O cuánto estoy gastando en ropa, ¿no? Es importante que seamos muy conscientes de cuánto dinero se va en cada una de las partidas, ¿no? Y luego tenemos que estar comprometidos a tomar decisiones por difíciles que puedan llegar a ser. Es decir, cuando
vamos a ajustar el presupuesto, vamos a hacer un presupuesto, os puedo asegurar que habrán decisiones difíciles que tomar. Entonces tenemos que estar en el mismo barco, decir, bueno, vamos a tener que orar mucho, porque a lo mejor tendremos que prescindir de algunas cosas y a veces puede ser doloroso, ¿no? Al final no lo es, pero en el proceso puede ser doloroso. Bien, pues entonces vamos a empezar con la segunda C, que es colectar o recoger. Hemos puesto colectar para que sean 3 Cs, pero bueno, 5 Cs, ¿no? Pero bueno, lo primero que yo os aconsejo es recoger todos los gastos, si puede ser de un año, mucho mejor, si no, de los últimos 3 meses. Es decir, tickets de compra o los extractos bancarios, si habéis pagado con las tarjetas, que podáis tener un extracto de lo que estáis gastando. Y los tickets, por pequeño que sea, anotarlo. Porque si recogéis los de 3 meses, lo podéis extrapolar a un año, es decir, multiplicáis más o menos por 4 y ya tenéis más o menos los gastos aproximados de un año. Aunque yo os aconsejo que hagáis empecéis en un año entero, es decir, que podáis recogerlo de un año, porque así podéis comparar un año con otro. ¿Cuánto me estoy gastando en cada una de las partidas, ¿no? Por ejemplo, en seguros, ¿no? Entonces, o en energía, ¿cuánto gasto de luz? Porque luego puedes decir, oye, mira, me ha salido un contrato, tengo una oferta más barata de luz o de gas, y puedes comparar de un año a otro cuánto te estás ahorrando, ¿no? O cuánto estás pagando de menos, ¿no? Entonces, es importante. Gastos de tarjetas, pagos domiciliados, que hay cosas que ya salen del banco, pues todo eso tenerlo en cuenta. Y luego impuestos también, seguros, todo lo que gastáis, que lo podáis recoger, ¿no? Una vez que tenéis toda esa información, una cantidad de papelitos y de extractos, lo ideal es clasificarlo, ¿no? Y hay varias maneras de clasificarlo, ¿no? Pero una es aquellos gastos que son fijos, obligaciones. Es decir, si tú estás pagando una hipoteca o estás pagando un alquiler, impepinablemente ese es un gasto fijo, ¿no? Entonces hay que dividir lo que son gastos fijos con lo que son gastos variables. Es decir, los gastos fijos los vamos a ver. Son el alquiler o la hipoteca, los recibos de energía, porque igualmente esos van a venir, impuestos, pagos de deudas que tenemos que saldar cada mes, o cada 3 meses, o cada semana. Esos son gastos fijos. Son gastos que difícilmente podemos jugar con ellos. Sí que es verdad que en los seguros o en la parte de energía sí que podemos contratar, digamos, mejores tarifas, ¿no? Pero son gastos. Yo lo dividiría en esas 3. Y luego la otra son los gastos variables o necesidades que tenemos, como pueden ser la ropa, la comida, los gastos médicos, los seguros aquí, entretenimiento, estudios. ¿Por qué? Porque estos gastos tenemos la posibilidad de modificarlos más fácilmente. Y muchas veces los gastos se van por aquí. Se van por estas partes que son, digamos que es más difícil de controlar. Gastos médicos. Bueno, yo puedo tener un seguro médico, pero si la situación económica no me funciona, yo puedo cancelar el seguro médico y me voy a la seguridad social, como hacemos todos, ¿no? Hay decisiones difíciles. Por ejemplo, una familia que vive bien y que tiene a los niños en una escuela pública, pero la que la cosa no funciona y tienen que ir a la pública. De privada y tiene que ir a la pública. Y lo que ha pasado, por ejemplo, muchas veces, inmigrantes que están trabajando aquí, las cosas no han funcionado y han tenido que volver a sus países. Es decir, a veces hay situaciones, en este caso es muy grave, ¿no? Pero sí que hay esos gastos variables que se pueden modificar. La ropa. Pues aquí puedes tirar de Zaras o puedes tirar de Mercadillo o puedes tirar de ropa buena pero que te vaya a durar como mínimo 3 años, ¿no? Es decir, ahí hay posibilidades de poder manejar bien el tema del dinero. La comida, por ejemplo. Pues voy a dejar de comer jamón ibérico y me voy a dedicar al jamón blanco, ¿no? O voy a dejar de salir cada viernes a cenar y voy a ir cada 15 días o cada mes, ¿no? Es decir, esos son los tipos de gastos que podemos manejar bien, ¿no? Y luego están las necesidades de futuro.
o necesidades que vamos a tener en futuro y deseos que queramos tener. Y ahí entra el ahorro, por ejemplo, las planificaciones. Imaginaros que queréis cambiar el coche. Luego hablaremos de esto, pero para un coche para uso privado no es aconsejable pedir un crédito. Otra cosa es que lo necesites para trabajo, es decir, que el hecho de tener un trabajo como un coche como herramienta de trabajo te vaya a permitir facturar más, entonces es una inversión. Pero cuando es un coche para uso privado, lo mejor es ahorrar. Entonces ahí tienes que prever, dentro de tantos años quiero comprarme un coche, bueno, pues empieza a ahorrar, porque ahí no es interesante pedir un crédito. El coche, en el momento que abrimos la puerta, la primera vez ya ha perdido un 30% de su valor. Nada, solo abrirlo. Si encima estamos pagando intereses por el valor original que tenía, cuando llegue el tercer, cuarto año, la diferencia entre lo que estamos pagando y el valor que tiene el coche es muy alto. Entonces, tenemos que ahí pensar muy sabiamente, ¿no? A lo mejor vale la pena comprarse un coche de 1.500 euros de segunda mano, aguantarlo todo lo que podamos, ahorrar y luego comprarte un coche un poquito mejor, ¿no? Dicen que la mejor compra de un coche es a los 3 años. A los 3 años es cuando ha perdido la mayor parte de su valor y el coche tiene muchísima vida y luego ya no va perdiendo tanto. Entonces, si lo compras a los 3 años, al precio que tenga a los 3 años, de alguna manera pierde menos su valor. Pero bueno, eso os lo dejo a vuestro criterio. Pero eso serían las 3 formas de tener en cuenta lo que son gastos fijos, los que son gastos variables y aquellas necesidades que vamos a tener en el futuro, que las tenemos que contemplar hoy. Y cuando tenemos hijos que van a estar en la universidad, pues hay que prever que a lo mejor vamos a tener más gastos o si acaba la universidad y se va a casar y lo tiene que pagar los padres, pues también tenemos que pensar en que o se casa con una mujer rica o nos va a tocar pagar el banquete, ¿no? Es decir, que a mí me ha tocado pagar el banquete. Es decir, ¿no? No sea la pila, quizás. Bien. Y luego están los ingresos, ¿eh? Cuidado que los ingresos, una cosa son las nóminas, pero podemos hacer trabajos esporádicos. Eso lo tenemos que tener en cuenta como ingresos, ¿no? Ventas de objetos de segunda mano. A veces tenemos muchas cosas en casa que podemos venderlas. Yo tengo un compromiso con mi esposa. A mí me gusta la bicicleta y la música, sobre todo las guitarras eléctricas, que es lo que toco yo. Entonces yo tengo un compromiso con mi esposa. Yo no me voy a comprar nada de bicicletas ni de guitarras si no he vendido algo de lo que tengo. Entonces, si he vendido algo de lo que tengo, entonces tomar el tema ¿no? De que a veces no es necesario comprar algo nuevo, sino vendemos lo que no queremos y luego con ese dinero podemos comprar, ¿no? Es decir, que esto para el ocio es interesante hacerlo, ¿no? Y mi mujer está de acuerdo, ¿no? Lo cual es interesante. Luego también, si te devuelven de la renta, también es un ingreso que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego si te hacen regalos en efectivo no dejan de ser ingresos. Luego si te lo gastas en lo que quieras, pero al final son ingresos, ¿no? A ver, el plan de gastos. Una vez que ha recogido, aquí tengo un ejemplo, pero podéis montaros vosotros la hoja de cálculo, pero bueno, aquí tenéis, por ejemplo, en los gastos fijos, en los variables, bueno, unas diferentes familias, ¿no? La nómina, otras entradas como la venta de productos de segunda mano, que la podéis reflejar, y luego gastos fijos, por ejemplo, la ofrenda. La ofrenda debería de ser un gasto fijo. Luego lo hablaremos, ¿no? Pero lo primero es lo que vamos a apartar, ¿no? Para el Señor. Entonces, lo tenemos que tratar como un gasto fijo, ¿no? La vivienda, ahí podemos poner hipoteca, alquiler, gastos de comunidad, impuestos, seguro. Lo podemos dividir en familias. Eso es interesante porque en el momento que tengamos que reducir gastos, lo vamos a ver por familias, ¿no? Y vamos a ver exactamente lo que estamos gastando en cada uno de esos capítulos, ¿no? Y luego ya los gastos variables de energía, coche, comida, ropa, cuidado personal y etcétera, ¿no? Entonces, es bueno que lo clasifiquéis. Nosotros os daremos una plantilla donde podéis utilizarla o podéis hacerlo a vuestra comodidad, pero pensar en eso, en los gastos fijos, por un lado, que son los que apenas vais a poder tocar, y luego los variables. Incluso tener una suma de cada uno de ellos es bueno, ¿no? Para saber, porque hasta ahora lo que estamos haciendo es recogiendo solamente
los gastos y poniéndolos en un papel o en el ordenador. Lo podéis hacer también a mano, pero bueno. Una vez que tenemos, nos hemos comprometido, hemos recogido los gastos que tenemos, los hemos clasificado, todavía somos felices porque lo estamos haciendo en un ordenador y en un papel, no estamos en la vida real todavía, ¿no? Ahora llega un momento en que tenemos que empezar a corregir. Los planes bien pensados, como hemos dicho esta mañana, pura ganancia; los planes apresurados, puro fracaso. Bueno, ahora es el momento de planificar. Muy bien. Tenemos que pensar exactamente qué es lo que queremos, es decir, cuáles son nuestros sueños, cuáles son nuestros deseos, ¿no?, de futuro. ¿Sabemos lo que ganamos? ¿Sabemos en qué nos estamos gastando el dinero? Si tenemos deseos, por ejemplo, de comprarnos una nueva vivienda, tenemos que empezar a planificarlo. O tenemos que hacer una reforma en casa, tenemos que pensar en que vamos a tener que ir a apartar un dinero cada año para cuando llegue el momento de hacerlo. Queremos comprar un coche o queremos montar un negocio, que para un negocio sí que quizás podemos pedir financiación, pero también podemos ahorrar para no tener que estar pagando muchos intereses. O queremos hacer un viaje a Israel. ¿Quién quería hacer un viaje a Israel? Vale. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, empezar a ahorrar. No pidáis un crédito para ir de viaje. Hay personas que pasan 3 años y 5 años pagando las vacaciones de las que ya no se acuerdan, pero las siguen pagando. No, eso es lo que tenéis que tener planificado. Y si te tienes que comprar una guitarra acústica, una Taylor o una, pues ahí sí que tienes que empezar a ahorrar, ¿no? O como decía yo, o me vendo otra guitarra de segunda mano y me compro. A mí me pasó con la Gibson. Me tuve que vender alguna guitarra para comprarme. Bueno, al final fue un regalo, pero tuve que vender otras, ¿no? Pero quiero decir, ahí es el momento en el que tenemos que empezar a corregir, ¿no? Y tenemos que, y luego veremos cómo lo controlamos. Vamos a empezar a planificar. Espero que vuestra planificación no sea como esta. ¿Qué goles tenéis? ¿Qué metas tenéis? ¿Qué metas queréis? Vuestros hijos lo hicieron mejor que esto, seguro. ¿Tenéis clara dónde está la meta? No, pero es gracioso, ¿no? Pero es que no pasa esto en la vida real, no tenemos una meta y el dinero se va y no sabemos ni dónde se va. Bueno, ahora es el momento de decir, vale, ya sé lo que gasto, ya sé lo que gano, no especulemos en lo que ganaré mañana, en lo que tenemos ahora, vale, pero ¿qué es lo que quiero? ¿Qué meta, qué sueños tengo? Y los sueños son buenos tenerlos, y sobre todo si los ponemos delante del Señor. Dice que el Señor cubre nuestras necesidades, pero también puede cumplir con nuestros deseos, y siempre y cuando lo tengamos a Él como en el lugar que tiene que tener. Es decir, como esta semana nos decía Alex San Pedro, Dios no tiene que ser lo primero en nuestra vida, ¿no? Y entonces como si fuera, Dios está aquí, la familia está aquí, la iglesia está aquí, no. Dios tiene que ser lo único y tiene que estar presente en todas las áreas de la vida. Es diferente a tenerlo como primero que tenerlo como único, ¿no? Y tiene que estar ahí, ¿no? Bien, al Señor lo tenemos que tener sobre todo presente cuando vamos a ver qué metas, dónde queremos. Lógicamente, como matrimonio, seguro que tenemos muchos deseos y ahí están y se tienen que plasmar en esa hoja, ¿no?, que vamos a necesitar. Bueno, bien, imaginaros que habéis recogido los gastos de 3 meses o de un año y suben más los ingresos que los gastos. ¿Ves? Muy bien, ¿no? Un aplauso. Pero puede pasar lo contrario, que hayáis gastado más de lo que habéis ingresado. Quizás porque habéis tirado de ahorros o porque habéis tirado de deuda, es decir, habéis pedido un crédito, ¿no? Si es así, nos va a tocar recortar, ¿no? Entonces, ahora es el momento en que dices, bueno, vamos a ver,
vamos a ver qué hacemos, ¿no? Entonces, ahora es cuando empezamos a corregir. Entonces, ¿qué pasa? Hemos recogido los gastos, pero quizás nos hemos dejado alguna partida. Y ahora es el momento de poner esas partidas. Es decir, de ahorro. Necesito ahorrar más, porque necesito comprar algo a futuro y necesito ahorrar tanto. O necesito invertir, quiero invertir. Ojo en que invertimos, pero no, quiero invertir. Imaginaros que tenéis una posición correcta y estáis pensando en la jubilación. Y digo, quiero tener ahorros para poder vivir un poquito más confortable cuando esté jubilado. En estos momentos, dinero en el banco te da muy poco, tal como está. Pero podrías pensar, no, voy a comprarme una plaza de parking que me va a costar quizás 10, 12.000, no sé lo que puede costar aquí, y la pongo y la alquilo por 50 euros al mes, ¿no? Entonces es una inversión que puedes pensar, no, quiero hacer esa inversión para que me dé un activo, o un piso que me dé un alquiler y que el rendimiento que sea, por ejemplo, un 5%, que no te lo da en estos momentos el banco. Bueno, pues este tipo de inversiones hay que tenerlas en cuenta en estos momentos. Tener dinero en el banco en estos momentos, pues la verdad es que te rinde poco, ¿no? Pero si en vez de dinero tienes ladrillo o tienes algo que te dé un activo, pues mucho mejor, ¿no? Ahora es el momento de ponerlo. Y luego la generosidad. ¿Somos generosos o no somos generosos? ¿Nos conformamos con hacer un cálculo y decir de lo que gano, pues un porcentaje lo doy a la Iglesia? ¿O queremos ser más generosos? ¿O queremos ser generosos con ese, por ejemplo, 10%? Bueno, pues ahí hay que planificarlo y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego, amortización de deudas, muy importante. Si tenéis deudas, luego hablaremos de esos, hay que quitárselas de encima lo antes posible, porque nos comen los intereses, ¿no? Entonces, estas cosas son las que habría que añadir en esa hoja donde hemos puesto los gastos, el ingreso, porque ahora posiblemente a lo mejor ya no da un superávit, es decir, a lo mejor lo que teníamos algo de ahora al ponerle estas partidas de amortización de deudas, lo tenemos en negativo. Entonces es cuando tenemos que empezar a corregir. Y aquí es cuando el proceso empieza a ser un poco doloroso. Hasta ahora lo estamos calculando. Pero bueno, el Señor dice, entonces me invocaréis y vendréis a suplicarme y yo os escucharé. Fijaros que no dice, vendréis a orarme. No, vendréis a suplicarme. Es decir, necesitamos clamar a Dios, ¿no? Suplicarle. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza, ¿no? El Señor siempre tiene deseos y planes de prosperidad para cada uno de nosotros. Otra cosa es que tengamos que vivir en momentos de dificultad, pero el Señor siempre tiene planes. Somos nosotros los que muchas veces los estropeamos, porque no seguimos la recomendación que tenemos en la palabra, ¿no? Pero ahora es cuando viene ese momento de angustia, pero si lo ponemos en manos del Señor, si lo suplicamos al Señor, el Señor nos dará la paz y nos dará el camino para poder, digamos, saltar esos obstáculos, ¿no? Bien, una vez que has hecho el presupuesto, bueno, este es un ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí tenemos los gastos que tenemos actuales y luego el nuevo presupuesto. Ahí tendremos que ajustar. Y, por ejemplo, si solemos salir mucho a cenar o de ocio, pues a lo mejor esa partida la tenemos que bajar. Entonces tenemos que cuadrar las cuentas. Y posiblemente de ropa, pues a lo mejor tenemos que comprar algo menos de ropa. O en vez de tener 2 coches, tener 1. Hay cosas que vamos a tener que suprimir para poder ahorrar o amortizar deudas, ¿no? Entonces ahora es el momento en el que tenemos que decidir sobre el papel qué cosas vamos a bajar de gastos, ¿no? A ver, lo ideal sería decir, no voy a bajar gastos, voy a aumentar los ingresos. Pero eso no es tan fácil. Tú de la noche a la mañana sí que puedes bajar gastos, pero ingresos no, porque no dependen de ti. A no ser que realmente tengas posibilidades de hacer unos trabajos o aspirar a trabajos mejores. Es decir, oye, voy a trabajar duro o voy a estudiar, voy a invertir en formación. Y esa formación me va a permitir tener un nivel de ingresos más alto. ¿Por qué no? Bueno, pues hay que pensar en eso, pero por ahora lo más fácil es corregir los gastos, es decir, intentar adaptar los gastos
a nuestras aspiraciones que vamos a tener ahora en el futuro, ¿no? Este es el gráfico que os he enseñado antes. A esto nosotros le llamamos el círculo de la bendición de Dios. Es decir, Dios nos permite manejar ese dinero, y en este caso lo dividimos en gastos fijos, en gastos variables y en intereses de futuro, ¿no? Es muy importante cerrar el círculo. Me refiero a que cuando decidamos que vamos a tener un presupuesto, no modificarlo. Porque vamos a tener muchos deseos, muchas tentaciones, muchos impulsos de compra que van a intentar que ese círculo se haga más grande. Entonces ahí tenemos que tener el control, lo que hablábamos antes de dominio propio, decir, no, si hemos decidido que vamos a recortar gastos de aquí, lo cumplimos. Entonces, ese círculo de la bendición. Muy bien. Ya lo hemos hecho todo en el papel y ahora tenemos que controlarlo. Y ahora, bienvenido al mundo real. Ahora es cuando realmente las cosas las vamos a ver. Es decir, hasta ahora nos ha cuadrado en una hoja de cálculo o en papel, ¿no? Pero ahora es cuando tenemos que decir, bueno, pues todo lo que hemos calculado aquí lo tenemos que poner en marcha. Y ahora es cuando realmente tenemos que entrar en el mundo real. Bueno, como antes leíamos el otro texto, cuando estés, que el Señor te responda cuando estés angustiado. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja, que te envíe ayuda desde el santuario, que desde Sión te dé su apoyo, que se acuerde de todas tus ofrendas, que acepte tus holocaustos, que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumpla todos tus planes. El Señor nos lo promete, es decir, está ahí. Siempre hay dos caras en las promesas, ¿eh? Siempre miramos la cara de cuando el Señor nos ofrece algo, pero cuidado que siempre hay algo que pagar, ¿no? Y es tenerlo a Él como lo único. A veces no lo queremos tener como lo único, pero sí que queremos que Él cumpla nuestros deseos, ¿no? Siempre hay un pago que hay que hacer, ¿no? Bueno, bien, vamos a controlar, ¿no? Tenemos que determinar el propósito para el que se destina cada cantidad de dinero. Ahora tenemos que ser mucho más conscientes. Nos cuesta mucho ganar dinero, pero ahora que lo hemos dividido en familias, ya tenemos un propósito para el que se destina cada cantidad de dinero. Si no hay dinero, no hay más gastos. Es decir, si hemos dicho que solo tenemos un presupuesto de 1.500 euros para irnos de vacaciones, pues o no hay vacaciones o nos vamos a la sierra. Quiero decir que tenemos que cumplirlo, porque siempre van a surgir tentaciones de pasarnos el presupuesto, ¿no? Y saber que queda en cada concepto hasta final de mes. Es decir, hay varias formas. Bueno, una de las que tenemos, aunque ya es un poco antigua, es la de los botes y de los sobres, ¿no? Pero que es muy interesante, porque tú cuando recibes el dinero, o pueden ser cuentas apartes, ¿no? Pero tú recibes el dinero y dices, a ver, yo para comida he estipulado que son 400 euros, para tal, para ropa, muy bien. Entonces llega el día 20 del mes y para cenar no hay, es decir, para irse al cine no hay, pues te esperas al mes que viene. Entonces ya lo ves que no hay. Entonces tenemos que controlar muy bien el presupuesto, qué es lo que tenemos para cada partida, ¿no? Ahora, podría pasar que a lo mejor no tenemos, pero de ropa no hemos gastado lo que teníamos gastado. Bueno, pues tú mismo puedes hacer un cambio de sobre o de bote. Pero el bote es muy, digamos, muy visual, ¿no? También podrían ser cuentas aparte, ¿no? Porque ahora en estos momentos no cuestan dinero, las cuentas estas de internet pues no te cobran intereses, ¿no? Pero esto es interesante, ¿no? Tenerlo en cuenta, sobre todo cuando vas justito, ¿no? Es decir, que estás ahí, es importante que lo controles. Si no hay más dinero, pues no gastas. Yo recomiendo, sobre todo los que tenéis hijos pequeños, que ya los acostumbréis así de niños pequeños. Yo hablo del 10-20-70. Un niño cuando le das 10 euros de paga, que sepa que el 10%, un euro, lo tiene que dar, donde él quiera. Si lo quiere dar a la escuela dominical, que los dé. Si lo quiere dar a una asociación, que sepa que ese 10% lo tiene que dar, un euro. Que 2 los guarde.
¿Os acordáis del porcentaje que José instituyó de ahorro en Egipto? Era un 20%, una quinta parte de la cosecha, ¿no? Pues un 20%, si no pueden ser un 10, pues si no puede ser un 20, un 10, pero un 20% está bien. Y con los otros 7, con el 70% que haga lo que le dé la gana. Si nosotros le enseñamos a un niño esa regla, cuando sea adolescente y ya tenga una paga, él sabrá que ese 10% lo tiene que dar, el 20% lo tiene que guardar porque luego querrá comprarse algo y tendrá ese dinero, y el 70% puede hacer lo que quiera. Y cuando sea mayor, tendrá ya ese hábito de cumplir esa, bueno, yo digo 10, 20, 70, vosotros poner los porcentajes que queráis, ¿no? Pero ese tipo de hábito ya en un niño le va a ayudar a administrar mejor el dinero, ¿no? Bueno, os he dado en pinceladas cómo controlar los gastos y cómo hacer un presupuesto. Es decir, primero saber qué me gasto, clasificarlo bien, ponerle las partidas que le faltan y luego corregir para que tengamos un buen saldo, un saldo positivo, y luego controlar que esto se lleve a cabo. Esta es la parte más difícil, pero esa sí que requiere el compromiso por parte de la pareja, en que nos comprometemos los dos, ¿eh? Y si no se puede, pues no se puede. Y no tirar de tarjetas de crédito para pagarlo el mes siguiente, ni de deuda para cosas que son de consumo, ¿no? Bien, es importante vivir en libertad financiera, ¿no? Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con ello. Quiero que veáis este vídeo. ¿Qué pasa cuando no nos contentamos? El título es El agujero negro. Bueno, la verdad es que, bueno, es una ficción, pero si no nos contentamos, nos puede pasar esto. ¿Qué es lo contrario de la libertad? La esclavitud. ¿Y qué es lo que nos hace perder la libertad en las finanzas? Sobre todo es las deudas, ¿no? Es decir, los abuelos, la generación de nuestros abuelos, por lo menos de los míos, ¿no?, evitaban pedir prestado, porque lo consideraban como una desgracia. Sabía que tener deudas era estar en servidumbre con el acreedor, ¿no? Es decir, amaban la libertad, ¿no?, aunque eso les ocasionara un sacrificio en su manera de vivir.
Pero ahora, actualmente, hemos incorporado el endeudamiento como una disciplina más en nuestras finanzas. Pues sí, y eso nos va a llevar a la esclavitud. Porque al final, como dice Salomón, ¿no? El que pide prestado es sirviente del que presta, ¿no? El ahorro es el mejor antídoto para las deudas, ¿no? Si ahorramos al menos un 10% de nuestros ingresos, podremos hacer frente a gastos en el futuro sin tener que endeudarnos, ¿no? Hay dos tipos de... Hay dos tipos de digamos, esclavitud. La esclavitud a las deudas, es decir, porque tu dinero lo tienes que utilizar para pagar deudas y no tienes libertad para emplearlo para otras cosas, o la esclavitud de las cosas, cuando caemos en el consumismo. Estamos esclavizados, ¿no? Los jóvenes pasa mucho que quieren tener siempre la última versión del Samsung o del tal, ¿no? Entonces, al final si lo pagan ellos todavía, pero todos los ahorros se van ahí, ¿no? Entonces están un poco esclavizados, o podemos estar esclavizados nosotros en cosas, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas que tenemos que evitar, ¿no? Es el ejemplo de, ¿os acordáis del test de esta mañana? Una vez que se acabaron los 40 años que estuvieron haciendo el seguimiento de esos niños que habían escogido esperar para tener el segundo caramelo, estos son los resultados. Dejadme, porque no lo tengo escrito. Notas académicas más altas tuvieron, niveles más bajos de abuso de sustancias, menor probabilidad de obesidad, fijaros hasta qué punto, mejores respuestas al estrés, mejores habilidades sociales según lo informado por sus padres y en general mejores puntuaciones en una gama de otras medidas de la vida. Es decir, y siguieron 40 años, ¿no? En otras palabras, esta serie de experimentos demostró que la capacidad de retrasar la gratificación era crítica para el éxito en la vida. Parece una cosa tan sencilla como es saber esperar y tener concepto de me espero hoy para tener más mañana que no lo hago hoy. Fijaros la repercusión que esto puede tener hasta a nivel de salud, ¿no? Incluso de adicciones, ¿no? Entonces es importante que eso también lo transmitamos a los jóvenes, a los niños, ¿no? Bien, una de las cosas que nos ayudan a tener libertad financiera es poder ahorrar. Y podemos organizar. Aquí esto es una jerarquía de ahorro, pero podéis organizarlo como vosotros lo queráis, ¿no? Pero quizás lo primero para ahorrar es tener ahorros y quitarse de encima las deudas que tengamos de tarjetas de crédito, porque el nivel de intereses que tienen es muy alto. Entonces ahorremos para quitarnos eso de encima, ¿no? Y luego ya podemos tener lo que le llamamos una cuenta de seguridad, que es ya para esos gastos que pueden venir a corto plazo. Imaginaros, tenéis una lavadora y tiene 20 años, ¿no? O 25 años. Ahora se están, desde el año 30 más o menos del siglo pasado, ya se hacen las cosas pensando en que se rompan, ¿no? En que tengan menos duración para que tengamos que comprar. Antes no. Pero desde que se inventó el marketing por las empresas de consumo, es así. Es decir, tarde o temprano vais a tener que cambiarlo. Entonces, bueno, empezar a tener una planificación de ahorros para este tipo, ¿no? Pero luego pueden haber ahorros que tengáis que tener un saldo de 5 o 6 meses en la cuenta corriente, pues para bueno, es la cuenta de la libertad, ¿no? Aquella que dice, bueno, pues eso me va a librar de que tenga que pedir un crédito. Y luego ya podéis ahorrar ya para compras grandes o para reformas o para viviendas, ¿no? Es decir, podéis tener una jerarquía de ahorro. Os lo organizáis como queráis, pero siempre es bueno por lo menos tener un mes de ingresos siempre en la cuenta, que nunca tengáis menos de lo que ingresáis un mes, ¿no? Y luego tener esos 5 o 6 meses también en un saldo, porque os va a solucionar problemas, ¿no? Porque siempre podéis tirar de ese saldo para cosas que vengan y que no, muchas veces no las tenemos previstas, ¿no? El que pide prestado es sirviente del que presta. No os olvidéis de esto. Y como cristianos leemos, y la verdad os hará libres. Sí, nosotros tenemos mucha facilidad para luego volvemos a esclavizarnos. Es decir, el Señor nos da libertad, pero nosotros, como humanos, nos metemos
no en la jaula de oro, pero sí en otras jaulas que nos van a esclavizar. Entonces el dinero es, digamos, de las cosas que nos van a esclavizar más. Entonces intentemos evitarlo, ¿no? Evitar las deudas. A ver, aquí tenéis algunas de los textos que nos dice la palabra en cuanto a evitar las deudas. Y son muy poquitos, hay muchos más. Los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Primero porque nos esclavizamos. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Y cuando nos endeudamos, algo nos está dominando. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manteneos firmes y no sometáis nuevamente al yugo de la esclavitud. Y a veces, como hemos dicho, nos metemos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bien, vamos a seguir. No tengáis deudas pendientes con nadie, a no ser la de amaros unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué tiene que ver el amor con las deudas? No sé si lo habéis experimentado, pero imaginaros que un hermano de la iglesia os pide dinero y vosotros se lo prestáis. Os puedo casi garantizar que durante el tiempo en que esa deuda no esté cancelada, las relaciones no van a ser como siempre. Va a haber un poquito más de, no sé cómo decirlo, habrá un poquito más de distancia, no serán cómodas. Si tenemos que tener deudas que sean de amor, pero no de dinero. El dinero puede poner en peligro incluso las relaciones, ¿no? Es decir, eso no quiere decir que no tengamos que dejar dinero, pero cuando una persona está en deuda contigo, se va a notar, se va a notar. A no ser que no te quiera pagar y entonces no le importe, ¿no? Pero sí, siempre hay ese tipo de conflicto, ¿no? Que está ahí, detrás. Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Si nos endeudamos, que paguemos, ¿eh? Porque yo conozco, y supongo que conocemos, cristianos que no pagan. Hace relativamente poco, hablando con un empresario de Holanda, me decía, invité a un empresario no cristiano a un evento cristiano para empresarios, en un hotel de Ámsterdam. Y entonces lo invito y tal, ya me costó, digamos, convencerlo de que viniera eran conferencias sobre gestión empresarial, pero cristianas, ¿no? Y cuando llegaron al salón del hotel, este compañero, este amigo empresario, le pregunta, oye, aquel, no sé, otro empresario, ¿este es de vuestra religión? Dice, sí, es tal y tal, tal. Dice, pues mira, no me interesa quedarme. Y claro, el hombre se quedó, Peter, el que me lo explicaba, se quedó. Dice, pero por alguna razón, dice, porque es un moroso, no paga. Va comprando y no hay manera de que nos pague. Fijaros el testimonio, ¿no? que se puede dar. Es decir, te puedes cargar el evangelio de la A a la Z. Porque si por ese motivo esa persona no va a escuchar, bueno, pues ojo con eso, ¿no? Es decir, que si pagamos, si estamos endeudados, que paguemos, ¿no? No niegues el bien a quien se le debe cuando esté en tu mano al hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te lo daré cuando lo tienes contigo. Quiero decir, si debes algo y lo tienes, págalo. No lo reserves. Es decir, y esto es una pequeña resumen. Pagad a todos lo que debéis. Eso dice Pablo. Hace mucho énfasis la palabra en que evitemos las deudas. No lo digo yo, lo dice la palabra, y por algo será. Entonces, evitemos al máximo las deudas. Si me decís, bueno, ¿en qué podemos endeudarnos? Bueno, yo ahora sí que os doy un consejo financiero, en cualquier cosa que vaya a subir de valor, y que ese valor sea superior a los intereses que vayas a pagar. Una casa como inversión. Pedir un crédito o un préstamo o una hipoteca para una casa o para un piso con inversión, habría que verlo.
Habría que verlo, porque si vas a pagar muchos intereses, vamos a ver el saldo neto que te va a quedar de lo que te van a pagar de alquiler. A lo mejor no es una buena operación. Pero yo siempre pongo el ejemplo del coche, ¿no? Un coche para tu uso personal, no. Ahora, un coche, si tú eres autónomo y necesitas el coche porque teniendo el coche es una herramienta de trabajo y vas a facturar más, adelante. Pero cuidado lo que vayas a pagar de intereses, ¿no? Es decir, para consumo no os lo aconsejo. Para cosas de consumo no. Que sea para cosas que realmente vayan a tener una inversión, que vayan a tener un activo y que os vayan a generar un activo superior a los intereses que vayáis a pagar, ¿eh? Bien. Vamos a salir de las deudas. Antes hemos dicho que algunos estabais deudas y algunos está sobreendeudado. Vamos a ver el ejemplo que tenemos en el segundo libro de Reyes, el capítulo 4, del 1 al 7. Vamos a leerlo. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, tu siervo, ha muerto, y tú sabes que él era fiel. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Tu sierva no tiene nada en casa, le respondió. Bueno, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más. Y él respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podréis vivir tú y tus hijos. Bueno, aquí lo que vemos son 9 pasos para salir de las deudas, y lo tenemos en la palabra. El primero, empieza la batalla, ahora lo veremos. Busca la ayuda de Dios. Evalúa tus activos. Obtén ayuda de los demás. Cierra la puerta. En 2 ocasiones se habla de cerrar la puerta. Confía en Dios, trabaja, pagas deudas y disfruta de la provisión de Dios. Esto es lo que vemos en la historia, ¿no? Vamos a ver un poquito lo que hay. Una deuda familiar. Yo te presto la plata, si somos familia. Charlamos un poquito las condiciones y listo. Mira, los primeros tiempos no voy a tocar el tema. Por ahí te hago sentir un poquitito incómodo con algunos comentarios. Al tiempo me voy a empezar a meter a ver en qué gastas la plata. Si salís de vacaciones, si salís a comer mucho afuera. ¿Sabes qué me gustaría? Que cuando viajo al extranjero me vengas a buscar al aeropuerto. Y por último, cuando nazca la nena, ¿qué pasa si le ponemos Nélida como mamá? Eso solo. Cualquier deuda, aunque sea familiar, va a tener ahí una especie de esclavitud, ¿no? Este es un ejemplo, pero es así. Bueno, hemos dicho antes que los deudores son esclavos de sus acreedores, aunque sea la familia, aunque sea el padre, ¿no? Bueno, lo primero que empieza una batalla. Y es así, cuando estamos endeudados o sobreendeudados, empieza una batalla, ¿no? Dice que la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo, le suplicó, empezaba una batalla. Estaba en una situación muy angustiante. Era normal que cuando alguien debía algo a alguien, si no lo podía pagar, los hijos quedaban como esclavos. Esto incluso en tiempo de Jesús era así. Es decir, tú no podías pagar, el acreedor podría venir a buscar a tus hijos, esclavizarlos, hasta que esa quedara cancelada. Ahora nos parece, pero eso era normal ahí, ¿eh? Es decir, en estos momentos nos quitan la casa. No los hijos, pero nos quitan la casa, ¿no? Pero quiere decir que sí, empieza una batalla, es algo que es angustioso, ¿no? Para él, ¿no? Bien, pero bueno, Dios no nos da un espíritu de cobardía, como hemos visto esta mañana, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si estuvieras en esa situación crítica, te animo a que empieces la batalla cuanto antes, ¿no? Es decir, que te decidas a intentar quitarte de en medio esa deuda, ¿no?
¿Qué es lo que más temes? ¿Los acreedores? Si es más de uno, bueno, pues o tu reputación o tu futuro. ¿Tienes miedo? Bueno, pues haz frente al miedo ante Dios y dile, tengo miedo, pero quiero que tú me ayudes, ¿no? Y Pablo lo experimentó. Él vivió en momentos de esplendor, pero de escasez. Dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Bueno, empezamos una batalla, pero tenemos que ser valientes. El segundo paso es buscar la ayuda de Dios. Dice, mi esposo, tu siervo, ha muerto y tú sabes que él era fiel al Señor. Era creyente. No sabemos en qué se metió, si era por la casa o por lo que fuera, pero el tema es que él murió y le dejó la deuda a la esposa. Pero era un siervo. ¿Pero qué fue? Fue a Eliseo. Es decir, de alguna manera, lo primero que hizo fue buscar la ayuda por parte de Dios, ¿no? Bueno, el Señor está esperando. Yo creo que está esperando que vayamos a Él en estos momentos. El Señor va a buscar y va a encontrar la solución. Pasa que a veces le evitamos cuando tenemos esta situación. No, vayamos al Señor. No os inquietéis por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentar vuestras peticiones a Dios y darle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios espera que demos ese paso. Y ahí habla de clamar, que es quejarse con gritos pidiendo favor y ayuda. Eso es lo que espera el Señor, que tengamos dependencia de Él y que hinquemos nuestras rodillas, ¿no? Para decir, Señor, me he metido en este tema y no sé cómo salir, ¿no? Clama a mí, dice, y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Dios puede tener un plan que nosotros desconocemos, ¿no? Ella lo tuvo en el caso de la viuda, ¿no? Y nosotros no sabemos cuál es, pero seguro que tiene planes, ¿no? Motivos por los que tenemos que orar, ¿no? Admitir las malas decisiones financieras. Tenemos que admitir que no somos buenos administradores. ¿Por qué no pedir ayuda sobrenatural? Dios lo puede hacer. Por autodisciplina necesaria para organizar mi vida. A lo mejor somos muy desorganizados o somos un desastre administrando el dinero. Pues pidámosle ayuda para que seamos más disciplinados. Esta mañana hemos visto cómo el Espíritu Santo puede transformar nuestra vida para que seamos buenos administradores, pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre, ¿no? Y eso a veces duele. Y también por capacidad para aprender y administrar nuestra finanza. Yo creo que tenemos muchos motivos para pedir a Dios que nos ayude en estos momentos, ¿no? El tercero es evalúa tus activos. No subestimemos nada de lo que tenemos, aunque nos parezca poca cosa. Es decir, Dios siempre comienza con lo que tenemos y no con lo que no tenemos, ¿no? Y en el caso de la viuda utilizó el poco aceite que tenía. Es curioso, ¿no os ha pasado que cuando estás en problemas de este tipo te digan, oye, pero ¿qué tienes? Y lo primero que digamos, no tengo nada. La viuda lo dijo, no tengo nada. Y luego, al cabo de un momento, y quizás no le dio importancia, bueno, tengo un poco de aceite, pero... Y por ahí empieza Dios. A lo mejor tienes habilidades, no digo que no conozcas, pero que no le das importancia, y esas habilidades te pueden ayudar a salir de deudas, ¿no? Eso es un tema que debemos de pensar. Dios utilizó el frasco, ¿no? para liberarla financieramente. Bueno, ¿qué tenía la viuda? Decidme qué tenía la viuda, rápido. No. Tenía Eliseo. Tenía la reputación de su esposo. Tenía los hijos. Tenía los vecinos dispuestos a prestarle jarras. Tenía la capacidad de trabajo y de venta. Y tenía la intervención sobrenatural de Dios. Pero fijaros, lo primero que hemos dicho, el aceite. Eso nos pasa. ¿Qué tengo? No tengo nada. ¿Seguro? Creo que tenemos más de lo que nos imaginamos. Solo que no le damos la importancia que tiene, ¿no? Yo te animo a que hagas una lista de tus activos, de todo lo que tienes.
porque posiblemente eso te puede ayudar a salir de las deudas, o por lo menos a amortizarlas antes, ¿no? Fíjate, esto es un ejemplo de mi nuera, de mis nueras y de mis dos consuegras. Tengo 2 hijos y 2 consuegras. Son una bendición, ¿eh? Quien hable mal de la suegra que de las consuegras no. Es que me pueden escuchar, entonces no puedo hablar mal. Pues mi nuera pues hace cosas de artesanía y tal. Una de mis consuegras le gusta cocinar y pone platos a la venta, y la otra también le gusta temas que tienen que ver con cosas de artesanía. Seguro que tenemos posibilidades, y ahora con las redes sociales, que es tan fácil vender, ¿no? Seguro que tenemos algo más que aceite, y que sí, que tendremos que trabajar, pero bueno, los chavales con los podcasts y tal, y con youtubers también se ganan algo de dinero. Es decir, podemos encontrar maneras de financiación o de maneras de aumentar los ingresos, ¿no? Tú me decías que podías componer canciones, ¿no? Bueno, podríamos ver si puede ser también ese una fuente de ingresos. Es decir, seguramente que tenemos capacidades que nunca hemos pensado de ponerlas en venta, pero posiblemente podamos convertirlas en dinero que nos va a ayudar a salir de las deudas, ¿no? Bien, el siguiente paso es obtén ayuda de los demás, ¿no? En este caso, ¿qué le ordenó Eliseo? Sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, ¿no? Consigue todas las que puedas, ¿no? Y bueno, la viuda encontró ayuda por parte de Eliseo, ¿no? Pero también de sus hijos y de sus vecinos, ¿no? Y eso le ayudó a liberarse de esa deuda que tenía, ¿no? ¿Acaso no tenemos nosotros a alguien que nos pueda ayudar? Dios primero. Es decir, es el primero al que tenemos que acudir, pero posiblemente tenemos gente a nuestro alrededor que son responsables, que son bondadosos y que nos pueden ayudar en ese sentido, ¿no? Especialmente los familiares. Los familiares siempre están. Es decir, los amigos pueden venir, pueden irse, pero los familiares siempre están, ¿no? Y a lo mejor pues, podemos obtener ayuda de ellos. No quiero decir que obtengamos dinero de ellos, ¿eh? Podría ser, pero podemos obtener ayuda de ellos, ¿no? Y nos pueden ayudar a salir de esa batalla que estamos emprendiendo, ¿no? ¿Quién te puede ayudar en ese proceso, ¿no? Piensa si hay alguien que te pueda ayudar, ¿no? Y alguien que te pueda ayudar, como antes lo comentamos con Sergio, ¿no? Sería bueno que hubieran personas en la iglesia que nos ayudara a saber cómo administrar nuestro dinero, cómo controlar los gastos. Bueno, pues alguien que pueda poner en orden tus cuentas para no gastar más de lo que tienes que gastar e intentar ahorrar para amortizar esas deudas. Una cosa que dice el texto es: cierra la puerta. Luego entra en casa con tus hijos y cierra la puerta. Curioso, ¿no? Cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos, sí, cerró la puerta, y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Hace énfasis en cerrar la puerta. Bien, eso tiene varios significados. Bloquear todas las distracciones de publicidad y deseos. Si cerramos la puerta, cerrémosla de verdad, ¿eh? Porque cuanta más televisión veamos, más gastamos. Cuantos más catálogos en papel o online, más gastamos. Y cuanto más salimos de tienda, más gastamos, ¿no? Cerremos la puerta a nuevas deudas. Es decir, no nos metamos en la boca del león. Si sabemos que al abrir la página de Amazon nos van a venir deseos de comprar, no la abremos. Cerremos la puerta, sobre todo en el momento que estamos con un problema que tenemos que salir de las deudas, ¿no? Sobre todo, cerremos la puerta para no ver lo que no tenemos de afuera y centrémonos en lo que tenemos dentro. Que a veces eso nos quita un poco la visión de lo que tenemos dentro, ¿no? Y eso nos va a ayudar a hacer sacrificios, de reducir gastos actuales que tenemos y crear un excedente que nos ayude a pagar las deudas, ¿no? Haz una lista de las deudas. Claro, aquí he puesto un ejemplo, ¿no? Es importante que si debemos, lo tengamos presente en la cocina, o si tenemos un pequeño despacho, en el despacho, y tengamos a quién debemos, cuánto debemos e incluso qué interés estamos pagando por ello. Es bueno verlo ahí, ¿no? En este caso es un ejemplo de una hipoteca que todavía quedan 85.000 euros, con una cuota de 750, un interés de 2,5. No es mucho, pero bueno, algo es. Coche, 11.000,
nos quedan, bueno, tenemos que pagar 350, estamos pagando 11%, 11,5%, viajes, etcétera. Es bueno tener una hoja con lo que debemos, porque eso vamos a estar viendo lo que realmente necesitamos solucionar, ¿no? Y nos ayudará a visualizar la batalla que debemos de ganar, ¿no? Bien, la siguiente es, confía en Dios, ¿no? Sí, exactamente. Y Dios puede hacer que toda la gracia te abunde, de modo que en todas las cosas, en todo momento, teniendo todo lo que necesitas, abundarás en toda obra, ¿no? Dios es predecible en cuanto a que va a suplir lo que necesitamos. Es predecible, porque lo dice. Lo que no es predecible es en la forma en que lo va a hacer. Que el Señor va a cumplir con y va a satisfacer nuestras necesidades, lo va a hacer. Pero debemos de estar abiertos porque no sabemos cómo lo va a hacer. Y a lo mejor lo va a hacer a través de un hermano tuyo en la fe. Es decir, a veces el Señor, somos nosotros canales de bendición a otros, ¿no? Pero debemos de confiar en Dios, ¿no? Es decir, una vez que hemos evaluado lo que tenemos, bien, confiemos en Dios. Y eso es lo que hizo la viuda. Confió en Dios y en el consejo de Eliseo y entró, cerró la puerta y empezó a llenar vasijas, ¿no? Dios puede hacer cosas incluso sobrenaturales. Es un anuncio de la Volkswagen, está muy bien hecho además, ¿eh? Ahora, eso sí, Dios iniciará su obra natural, o sobrenatural, en este caso sobrenatural, en el punto donde nosotros no podamos hacer nada más. Ahora, ¿hemos hecho todo lo posible que está en nuestras manos? Porque si no hemos hecho todo lo posible que esté en nuestras manos, Dios no hace falta que haga nada. Dios esperará a que hagamos todo lo que está en nuestras manos. Y cuando ya no podamos hacer nada más, es cuando Dios actúa. Muchas veces pedimos por sanidad y pedimos porque haga un milagro y a veces, bueno, pidamos a Dios que dé sabiduría a los médicos. Primero, están los médicos. Y si los médicos no pueden hacer nada, no os preocupéis, que si es la voluntad de Dios, Dios sobrenaturalmente hará las cosas. Aunque si nos fijamos en los milagros del Antiguo Testamento, no es que fueran sobrenaturales, es que fueran cosas de la propia naturaleza que Dios utilizó para hacer. Es decir, que muchas veces Dios utiliza las cosas normales y nosotros las tratamos como sobrenaturales, pero son naturales, ¿no? Pero sobre todo, maximicemos lo natural, lo que tenemos en nuestras manos, ¿no? Y no solamente pidamos a Dios cosas sobrenaturales, ¿no? ¿Estamos cumpliendo con el presupuesto de crisis que nos hemos trazado? ¿Somos disciplinados? Porque si no somos disciplinados, yo no digo que Dios no pueda contestar, pero primero espera que nosotros actuemos, ¿no? Dios multiplicará según ejercitemos la fe. Y eso lo encontramos en la palabra, en muchos ejemplos, ¿no? Dios multiplicará nuestro aceite en función de cómo ejercitemos la fe, en función de cómo confiemos en Él, de cómo dependamos de Él. Si nosotros dependemos de Él, no os preocupéis que Él nos va a cuidar, ¿no? Bien, una vez que hemos hecho este paso, los siguientes nos llevarán a trabajar y a elaborar un plan para salir de las deudas. Trabaja. Bien, ahora nos toca trabajar, ¿eh? Hasta ahora hemos planificado, hemos orado, y dice que la mujer se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban, ¿no? Es decir, se puso manos a la obra a trabajar, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos
maximizar lo primero, lo que está en nuestras manos? Bueno, intenta generar un nuevo ingreso. Tendrás que dedicar más horas, pero bueno, quizás eso que puedes hacer por internet, o que puedes vender por internet, o puedes hacer horas extras. Trabaja duro. Si algo nos enseña la palabra, es que tenemos que trabajar. Es decir, el que seamos cristianos no nos va a evitar de que trabajemos. Tenemos que trabajar duro y el Señor va a bendecir, ¿eh? No os preocupéis, que yo lo he vivido en mis propias carnes. Si trabajas duro y tienes al Señor como tu jefe, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Entonces trabajemos duro, incluso si tenemos la posibilidad de tener un nuevo cargo en la empresa que nos dé un ingreso superior, pues bueno, el Señor puede abrir muchas puertas, ¿no? Podemos dedicar horas libres a como hemos visto antes, que mi familia lo hace. Podemos deshacernos de cosas, es decir, podemos vender cosas que no utilizamos, que eso nos va a ayudar a poder bajar la deuda, ¿no? Hemos buscado si hay alguna ayuda social que nos pudiéramos beneficiar, también busquemos, a lo mejor hay posibilidades que el Estado tiene un presupuesto muy grande a nivel social, que podamos utilizarlos, ¿no? Dios premia el trabajo duro, ¿eh? Es decir, nuestra responsabilidad es esforzarnos, como dice Salomón, ¿no? Las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riquezas. Entonces, tenemos esa promesa. Bueno, ahora viene luego. Ahora tienes que pagar las deudas. Bien, la mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas, ¿no? Como hemos leído, no niegues el bien a quien se le debe. La Biblia nos dice que tenemos que pagar, ¿no? Sobre todo cuando esté en tu mano hacerlo, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos pasos, ¿no?, que podemos hacer para pagar, bueno, un plan de devolución, de cancelación de la deuda. Primero hablemos con los acreedores. Si tenemos más de uno, quizás los acreedores puedan ofrecernos una facilidad. Y todo el mundo tiene derecho a cobrar. No sacrifiquemos a un acreedor por otro, sino intentemos cumplir con todos, aunque sea con diferentes cantidades. Pero es importante que cumplamos con todos. Hay personas que están endeudadas con 4 acreedores diferentes. Abro paréntesis. En estos momentos se nos está ofreciendo la cancelación de las deudas a través de una hipoteca. Es decir, si tienes una casa en propiedad y tienes deudas de tarjetas o de préstamos, ellos lo que hacen es que todo lo vinculan a una sola venta y baja significativamente lo que vas a pagar. Eso es un engaño tremendo, porque lo que no te están diciendo es que vas a estar toda la vida pagando, menos cantidad, pero toda la vida, porque la gente no hace favores. Lo único que hacen es que convierten esas deudas en hipoteca. Y claro, ahora las hipotecas ya están creciendo de interés. Entonces, cuidado de quitarnos una deuda metiéndonos en un endeudamiento todavía más grande, por lo menos a más años. Vamos a estar esclavizados más años, es lo que nos están diciendo. Si estás esclavizado para 10 años, no te preocupes, vas a bajar la cuota, pero vas a estar 25 años o 30 pagando. Entonces, cuidado con eso. Tenemos que tener un plan para quitarnos la deuda de encima, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Uno de los ejemplos es lo que nosotros llamamos la bola de nieve. La bola de nieve, aunque esto es al revés, es decir, empieza con una bola pequeña y a medida que va bajando la montaña se va haciendo más grande. Eso sería, digamos, el dinero que vamos utilizando para pagar la deuda. Pero vamos a ver este ejemplo, y aquí hemos ordenado los préstamos que tenemos, ¿eh? Es un ejemplo real, ¿eh? Este es un ejemplo real de una familia. Tenía un préstamo de 6.000 euros a un interés del 9%, le quedaban 12 meses pendientes de pago a un pago mensual de 224 euros. Y luego un coche, 15.000 euros, le quedaba pendiente 7.300 a un 7% de interés, le quedan 14 meses de pago a 546 cada mes. Lo que hemos hecho es, hemos ordenado las deudas pequeñas, que son las 3 primeras,
hasta la familiar, que es un préstamo del padre al hijo para comprar muebles. Le quedan todavía 5.250 euros por pagar, no tiene intereses, pero le quedan 21 meses. Entonces, ordenemos las deudas de mayor interés a menor. Primero ordenemos las más grandes, las más pequeñas, y luego la más grande. La más grande es la hipoteca. Ahí solamente hay una. Quedan 66.000 euros pendientes al 4%, quedan 154 meses para pagar y un pago mensual de 549. Esto es un ejemplo para que veáis cómo se puede cancelar las deudas, cómo se pueden amortizar las deudas. Vamos a empezar por las de mayor interés. Son las primeras las que nos tenemos que quitar de encima, porque son las que nos están costando más dinero. Entonces, el siguiente paso es esos 193 euros que vemos. Vamos a añadir, a ese pago que estamos haciendo, vamos a añadir un extra, que son 193 euros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner la cantidad más grande a la primera, que tiene un 9% de interés, para quitarnos de encima pronto ese interés, ese préstamo. Y el dinero que estemos pagando de ese primero lo vamos a utilizar en el segundo. Entonces, bueno, lo dividimos así, 110, 56, 12, 15, hasta hacer 193. Entonces, eso es un sacrificio que tenemos que hacer. Tenemos que intentar añadir algo más para quitarnos la deuda lo antes posible. El siguiente punto es, ven, empezar a pagar. ¿Qué nos está pasando? Por ejemplo, ese préstamo de 6.000 euros que nos quedaban 12 meses, que estábamos pagando 224, al añadirle esos 110, lo hemos pagado en 9 meses. ¿Lo entendéis, no? Es decir, estamos amortizando, es decir, que estamos pagando menos intereses. Bien, ¿qué hacemos con esos 110 euros? Lo ponemos al siguiente, al coche, ¿no? Al coche estamos pagando 546, habíamos añadido 56 y ahora añadimos lo que estábamos pagando del préstamo primero, los 224 más los 110 y bueno, al final en 12 meses, en vez de 14, en 12 meses hemos cancelado ese préstamo. Hacemos lo mismo con el familiar, ese lo pagamos a los 14 meses en vez de a los 21, porque estamos poniendo todo ese dinero en el último. Y al final, todo ese dinero lo estamos colocando en la hipoteca. Y en vez de pagarlo en 154 meses, lo hemos pagado en 52 meses. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero podéis hacer este tipo de amortización. Es decir, si tenéis 2 o 3 deudas, clasificarlas por mayores cantidades, y menores y mayores. Y en las menores, por nivel de intereses, y empezar a amortizar. Y el dinero que pagabais en la primera, luego lo pagáis en la segunda y así. Al final va a ser un sacrificio, pero no de 154 meses, sino que a los 52 meses habéis pagado todas las deudas. Eso requiere un esfuerzo, requiere un sacrificio, pero es la mejor manera de hacerlo durante ese tiempo. ¿No habéis experimentado cuando habéis cancelado una deuda esa respiración de libertad? Es decir, te quedas libre. Luego ya con todo ese dinero puedes hacer lo que quieras. Es decir, hasta ahora lo estabas utilizando. Bueno, este es un ejemplo quizás muy fuerte, ¿no? Porque claro, aquí estamos hablando de 1.569 euros que estaba pagando esa familia por deudas contraídas, ¿no? Pero eso no es extraño, ¿no? Se está haciendo ahora, ¿no? Bueno, el siguiente paso es disfruta la provisión de Dios, ¿no? Dice que la historia acaba diciendo, con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos, ¿no? Confiemos que Dios va a proveer. Y seguro que con todo el dinero que nos vamos a ahorrar de las deudas, seguro, ¿no? Dice que, así que mi Dios proveerá de todo lo que necesitéis conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús, ¿no? Bueno, ahora tenemos que aprender a ser feliz con lo que tienes, no te vuelvas a endeudar. Aprende a ahorrar para no tener que pedir prestado. Ahorra ahora y compra después. Y sobre todo, sé generoso, porque seguro que otras personas han sido generosas contigo durante este proceso. Ahora te toca ser generosa. Bien, ¿habéis pensado en avalar a alguien? ¿Alguien ha avalado a alguien? Aunque sea un hijo. Pues siento deciros que la Biblia habla al respecto. No te comprometas por otros ni salgas fiador de deudas ajenas,
porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. El hombre justo, dice, falto de entendimiento, se compromete y sale fiador a favor de sus prójimos. Lo dice la palabra, ¿eh? Es una forma de no endeudarse. Hijo mío, si das tu firma como fiador de alguien a quien apenas conoces, te metes en un gran problema. Ese compromiso puede atarte como los lazos de una trampa. De ser posible, apresúrate, libérate de él, anímate de valor, ve y ruégale que quite tu nombre de ese aval. Y alguien me dirá, hombre, mi hijo necesita dinero quiere emprender un negocio. ¿Qué haríais? ¿Me avalaríais? Bueno, ahora tenéis la escritura delante, no sé. Yo recomendaría 3 cosas. Digo, mira, hijo, ¿tú crees en ese negocio? Vale. Véndele la idea a algún socio capitalista. Dile a ver si alguien quiere entrar en ese negocio. Y le cedes una parte del negocio. Si nadie quiere entrar, vete al banco y pide un préstamo para ese negocio. Ellos son muy buenos analizando los riesgos de los negocios. Si ellos no te quieren dar el préstamo, es que ese negocio no tiene muchas posibilidades de vencer. Ahora, si tú como padre le queréis dar ese dinero o queréis avalar al hijo, mi recomendación es tomarlo como perdido. Es decir, no penséis que os va a pagar ese dinero. Es decir, si lo queréis dar por regalado, lo dais. Pero la Biblia es clara, ¿eh? No nos metamos en deudas ajenas, incluso con los hijos. Prepara el futuro. Antes lo hablábamos con Sergio de que ya estaba preparando un poco el tema de la jubilación, ¿no? Por eso cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando lleguen los malos tiempos, ponte a pensar que todo viene de Dios y que nunca sabemos lo que nos espera. Podemos vivir en bonanza, pero no sabemos lo que va a pasar después. Tenemos que prever, ¿no? Al necio no le faltan las palabras. ¿Quién puede decir lo que ha de suceder si nadie sabe nada del futuro, ¿no? Bueno, no sé, parece que Salomón sabía la situación que tenemos con la seguridad social, nosotros en este país, ¿no? Pero bueno, yo inicié mi plan de pensiones cuando tenía 50 años, ¿no? Pero yo creo que ahora habría que pensar un poquito antes, ¿no? Es decir, hagamos una previsión. O bien ahorrar o bien invertir, quiero decir, en algo que te dé activos para que te compense lo que vayas a cobrar. Si vas a cobrar algo, esperemos que sí, que cobremos algo, pero pensemos en el futuro, ¿no? ¿Habéis pensado en la herencia? Algunos dicen que tenemos que dejar herencia a los hijos. La Biblia dice que hay que dejarlo a los nietos. El hombre de bien deja herencia a sus nietos. Quiero decir que eso es lo que dice, la herencia adquirida deprisa al principio no será bendecida al final. Es decir, que tenemos las dos cosas. Tenemos que dejar herencia, pero además Salomón nos dice, herencia a los nietos. A lo mejor es que sabe que vamos a ganar dinero cuando ya nuestros hijos sean mayores y ya tienen la vida resuelta, entonces tenemos que pensar en dejar a los nietos. Es posible, no lo sé. Pero también dice una cosa, ojo quien dejamos la herencia. ¿Es bueno dejarle la herencia a un hijo que no es responsable? Mira lo que dice. La herencia adquirida deprisa al principio no será bendecida al final. Ojo, seamos... ¿Qué nos toca? Nos toca enseñar, nos toca capacitar al hijo para que administre el dinero. Por eso es tan importante que hablemos del dinero, del manejo del dinero. Y es muy importante que lo hagamos con los hijos. Porque un hijo que no es responsable con el dinero, como recibe una herencia que no se espera, le va a durar nada. Y encima le puede provocar problemas. No, ¿veis? Artistas todavía, futbolistas, que algunos vienen de Brasil, han estado viviendo en condiciones mal, y de golpe y porrazo tienen mucho dinero, ¿y cómo lo despilfarran? Es decir, no les han dado la capacitación necesaria, ahora ya se está empezando a hacer, ¿no?
para saber administrar el éxito y el dinero, ¿no? Y los artistas también pasa, no les enseñan a administrar y a gestionar el éxito, ¿no? Pues debemos de invertir en que nuestros hijos aprendan a... Bueno, y voy a hablar de la generosidad. Acabo con eso porque creo que es importante. La generosidad es un propósito de Dios en nuestra vida. Dios nos ha creado, pero sobre todo con unos propósitos. Es decir, ¿cómo nos puede ayudar a Dios cuando necesitamos algo? Si no es a través de los demás. Somos el maná de Dios. Dios nos utiliza. Por eso es importante entender que no estamos utilizando nuestro dinero, sino que el dinero de Dios, a través de nuestra administración, va a ser de beneficio y va a ser de bendición a otros. El dinero de Dios, a través de nosotros como administradores, va a ser de ayuda a los demás. Por eso es importante pensar que es Dios quien nos da las cosas, que es el dueño. Y la generosidad es un propósito. El Señor nos ha hecho para que seamos generosos también, ¿no? Y lo vemos en toda la palabra, ¿no? Algunas cosas sobre la generosidad. Y hay un texto que me encanta porque es el texto que utilizó Pablo para enseñarle a los corintios cómo debían dar. Nos situamos, hay una gran hambre en Jerusalén y Pablo y algunos apóstoles están recogiendo ofrendas de los gentiles, ¿no?, para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Y cuando escribe la segunda carta a los Corintios es una de las iglesias en aquel momento ricas, o digamos con un poder adquisitivo importante. Y aproximadamente utiliza 2 capítulos, creo que es el 8 y el 9, para hablarles de la generosidad, de cómo tienen que ser. ¿Y a quién pone, por ejemplo, de generosidad? A los macedonios, que era una iglesia muy pobre. Curioso, ¿no?, que a veces más pobre que ellos, ¿no? Y este es el relato, ¿no?, es decir, lo que les dice. Y de ahí tenemos que aprender lo que yo le llamo las 5 Gs de la generosidad, cómo dar. Ahora, hermanos, queremos que os enteréis de la gracia, la primera G, de Dios que les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría o gozo, que sería la segunda, y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad, la tercera. Soy testigo de que dieron espontáneamente. Y aquí también vamos a utilizar el que fueron, déjame ver la palabra, genuinos, ¿no?, espontáneos, tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esa ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Este es un ejemplo vivo para la iglesia de hoy día, que una iglesia pobre nos enseña cómo debemos ofrendar, cómo debemos de ser generosos. Por eso le llamo las 5 Gs. La gracia de Dios. Tenemos que entender que Dios ha provisto la generosidad para ser canales de bendición a favor de otros a través del dinero que Dios nos permite gestionar. No somos generosos porque queremos, sino que es por la gracia de Dios que nos da ese deseo y esa capacidad de ser generosos. Es la gracia de Dios, no es algo que nos pertenezca a nosotros. Por eso es muy importante entenderlo. Dios nos da la gracia de ser canal de bendición. Es por gracia. Damos con gozo, dice que dieron con alegría, ¿no? Pero además, no solamente es un gozo, es que se experimenta el gozo al dar. Dice Jesús, ¿no? Es más dichoso dar que recibir, ¿no? Hace poco vi un trabajo que se había hecho científico. Se hizo en la Universidad de Zúrich y de Alemania. Son 2 universidades que quisieron mirar las neuronas, qué pasa cuando una persona es generosa. ¿Qué tiene que ver la generosidad con la felicidad, ¿no? Y entonces empezaron a investigar las neuronas que se mueven con la generosidad. Hicieron una prueba con estudiantes.
y a unos se les dieron, creo, eran 100 francos a la semana. Entonces, el grupo control tenía que gastarlo para ellos mismos. Entonces se les hacía unos análisis, ¿cómo se llama? Esto cuando te miran en 3 dimensiones, de 3 dimensiones, para ver qué pasaba durante ese tiempo, ¿no? Entonces, al control tenían que gastar para sí mismo, al experimental lo tenían que gastar en otras personas. Entonces, al final del resultado se vio que las personas que gastaron el dinero con otras personas tenían un movimiento neural mucho mejor, tenían una capacidad de felicidad más grande que los demás. Los demás que gastaban por sí mismos, y eso lo midieron científicamente, es decir, que científicamente se puede probar que eres más feliz dando que recibiendo. Es decir, que eso se puede probar ya científicamente, y eso es lo que querían probar, ¿no? Si eso se podía probar a nivel neuronal. Y sí, está escrito y lo podéis encontrar, ¿no? Es decir, dar con gozo. Ellos dicen que dieron con alegría, y eran pobres, pero genuinamente. Dice que fueron espontáneos, porque, bueno, ¿por qué eran espontáneos? Dice que porque eran guiados por el Espíritu Santo. Aquí no estamos hablando de planificación, sino que el Espíritu Santo les llevó a ser generosos. Y yo con mi esposa siempre tenemos una parte que es el que damos a la iglesia, y luego hay otra parte que lo damos, pues, tenemos una cantidad, claro, yo, por ejemplo, yo tengo un sueldo fijo, pero luego tengo un variable, entonces el variable no sé lo que es. Entonces, en función de lo que es esa parte del variable, pues lo tenemos pues para misiones, para necesidades que puedan haber. Si tú le pides al Señor que te muestre dónde puedes ayudar, el Señor te va a poner ese peso en el corazón. Ha venido algún misionero y me he quedado y le digo, mi esposa, ¿tú has sentido lo mismo que yo? Dice, sí, pues demos. Es decir, planifiquemos, luego lo veremos, planifiquemos, pero también seamos espontáneos. Dejemos que el Espíritu nos hable y nos lleve a ayudar a quien el Señor quiera. Y el Señor, y si lo hacemos anónimamente, aún mejor, ¿no? Eso no quiere decir que no tengamos, digamos, ventajas fiscales, que nos tenemos que aprovechar de esas, ¿no? Pero sí que el Señor hable, ¿no? Es decir, a veces hemos visto necesidades de hermanos en la iglesia y no queríamos que supieran de quién era y lo hemos dado a través de la iglesia, pero a eso, ¿no? Y esa persona, esa familia, cuando recibe ese dinero, lo recibe de Dios. Porque si viene de la familia Contreras, va a estar agradecido con la familia Contreras, no, con quien tiene que estar agradecido es con Dios. Porque bastante privilegio tengo yo en poder ser de canal de bendición. Entonces intentemos también, en ese sentido, que no figuremos, ¿no? Que lo que dé nuestra mano izquierda no lo vea la derecha, ¿no? Dice que dieron con gratitud. Bueno, David instituyó la ofrenda dentro de la alabanza, y es una parte de la alabanza. Por eso la ofrenda casi siempre viene alrededor de la alabanza, porque es una manera de alabar, ¿no? De gratitud, ¿no? Bueno, ellos tenían gratitud. Sí que es verdad que Pablo en Romanos, hablando de los macedonios, les dice, cuando les hablaba también de la necesidad que tenían los de Jerusalén, les dijo, recordaros que ellos os trajeron el Evangelio, ¿no? Es decir, que tenéis una deuda con ellos, ¿no? Entonces, a veces tenemos que ser, y la Biblia nos dice, tenemos que tener gratitud a los que nos sirven, ¿no? Es decir, tiene que haber ese tipo de gratitud, hagámoslo con gratitud. Y finalmente, generosamente, dice que esto no dieron de lo que les sobraba, que a veces lo que hacemos es de lo que nos sobra lo damos. No, sino que se sacrificaron. Seguramente que tuvieron que sacrificar muchos gastos y eran pobres para poder ser generosos, ¿no? Y bueno, estos dieron más de lo que podían, dicen más de lo que podían, ¿no? Dice que se llegaron a ofrecer ellos mismos, ¿no? Al Señor y ellos mismos, ¿no? Es decir, que tengamos ese ejemplo, ¿no? Y os dejo con me parece que son 7 P's de Pablo, ¿no? Estando hablando a los corintios, les recita este versículo, ¿no? Que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Aquí podemos tener unos principios de la ofrenda, ¿no? Que son personal.
Dar es el privilegio que tenemos todos los cristianos, ¿no? Jóvenes, viejos, ricos y pobres. Cada uno de nosotros dice que cada uno de nosotros apartemos, ¿no? Es algo personal. Lógicamente, si estamos casados, al estar casados somos una sola carne. Bueno, entonces lo hacemos, pero es personal. Prioridad. El primer día de la semana tiene que ser prioritario. Es decir, primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte. No al final. No al final del mes. Cuando empieza el mes ya tenemos que apartarlo, el primer día de la semana. Tiene que ser una prioridad. Pero tiene que ser premeditadamente. Antes hemos hablado de la espontaneidad, sí, que tengamos que ser libres para que el Señor... Pero tiene que ser premeditado. Dice que cada uno según el Señor le haya prosperado. Si ya lo planificas, ¿no? Y entonces, nosotros, por ejemplo, yo tengo la costumbre de hacer transferencia, ¿no? Para no tener que estar dando cada semana, ¿no? Pues es más cómodo, pero tiene que ser premeditado. Lo cual no significa que tenemos que perder el hábito. Es decir, porque es premeditado. No, no. Aunque no lo demos físicamente, tenemos que ser conscientes de que estamos colaborando, ¿no? Periódicamente, dice que, bueno, cada vez, tiene que ser algo, es importante, ¿no? Que demos, si no lo damos cada semana, pero lo damos al mes, que sea algo periódico, ¿no? Que sea siempre, que no sea una vez solo, ¿no? Hablamos de porcentajes. Sí que es verdad que en el Antiguo Testamento hablamos del diezmo. Antes de la Torá hubieron dos casos, el de Abraham con Melquisedec y también de Jacob o Isaac, creo que eran, que dieron el diezmo, pero también de cosas, ¿no? Pero bueno, si nos va mejor el porcentaje, bueno, yo diría que como mínimo el 10%. Y ese siempre nos ayuda, ¿no? Ese porcentaje a hacer los cálculos, ¿no? Pero algo importante, que sea progresivo. Es decir, según hayamos prosperado. Es decir, que realmente, bueno, vayamos dando más si el Señor nos va bendiciendo más, que no nos quedemos con una cantidad. Pongo un ejemplo. Si nosotros podemos vivir con 2.000 euros al mes y por las circunstancias que el Señor nos bendice, vamos a cobrar 4.000, no tenemos por qué gastar 2.000 euros más de gastos, pero sí que podemos ser más generosos, porque nos hemos acostumbrado a vivir con menos, ¿no? Entonces podemos ser más generosos, podemos contribuir más, ¿no? En la obra de Dios, aunque luego veremos a quién hay que darle, ¿no? Y final es que sea privado, es decir, lo que des con tu mano derecha que no sepa tu izquierda, ¿no? En cuanto a la progresiva, sí que me gustaría recalcar un versículo. El que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Es decir, el Señor es justo en ese sentido. No caigamos en el error de la teología de la prosperidad. Y yo al viajar mucho me he encontrado en muchos continentes con esa realidad, en iglesias muy grandes, ¿no? Invierte en el Señor que prosperarás. Esa no es la actitud. Si yo doy porque sé que voy a recibir más. No me cabe la duda que vas a recibir más, pero que no sea esa tu motivación. Si voy a invertir porque sé pero claro, el pastor me está diciendo que tengo que dar. No, cuidado, que eso puede llevarnos al error, ¿no? Si eres de alguna manera abundante, el Señor te dará en abundancia. Ahora, si eres escaso, no esperes que el Señor sea abundante, en ese sentido, ¿no? Bien, ¿a quién dar? Muy rápidamente. ¿Qué nos dice la Biblia? Hay 3 grupos que nos habla la Biblia de a quién dar. Habla de la familia. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y eso no quiere decir solamente, digamos, ser generosos. Es no poner en peligro a la familia. ¿Cuántas personas han pedido una hipoteca y han avalado con la casa y para un negocio quizás que no ha funcionado? ¿Quién son las víctimas? Su familia, si pierden la casa. Es decir, no pongamos en riesgo a nuestra familia. Nuestra familia es sagrada, en ese sentido. Si queremos poner en riesgo que sean algo nuestro, que solamente nos afecte a nosotros como persona, pero no a nuestra familia. Pero si tenemos que ser generosos, la Biblia nos habla de que tenemos que ser generosos también con la familia, ¿no? El segundo es con la iglesia. Podemos decir la iglesia local, obreros, con la obra, ¿no? Y hay muchos textos, todos los conocemos, ¿no?
que el obrero es digno de su salario, y encontramos en el Antiguo Testamento cómo se ofrendaba para el sostenimiento, ¿no? Para la obra, familia, la obra, y la tercera es los pobres. La Biblia hace mucho énfasis en que tenemos que ayudar. Por eso yo creo que todas las iglesias hacemos obra social, ¿no? Entonces, tanto la parte de la iglesia como es la obra de Dios como de los pueblos lo podemos canalizar a través de la iglesia, porque la iglesia también tiene obra social, ¿no? Pero sí que es importante, esas son las tres destinatarios de la generosidad que vemos en la palabra, ¿no? La familia, aunque a veces se puede entender que puede ser la familia de la fe también, la obra de Dios que tiene que crecer y crece con dinero, que es el dinero de Dios a través de nuestra mayordomía, y también a los pobres. No nos podemos olvidar a los pobres, porque Jesús se identificó con los pobres cuando hablaba, ¿no? Es decir, no disteis a estos pequeños, no me disteis a mí, ¿no? O no ayudasteis a estos pequeños, no me ayudasteis a mí, ¿no? Bien, esa es la... Os voy a dejar con un vídeo. Fijaros este texto, ¿no? El que no atiende a los ruegos del pobre tampoco obtendrá respuesta cuando pida ayuda. Tenemos que ser sensibles, ¿no? Os voy a dejar con un vídeo que es una historia real que pasó en Tailandia, ¿no? Está todo en inglés, pero veréis a un tendero, bueno, a una persona que tiene una tienda, bastante pobre, estamos hablando, donde hay un niño que roba unas medicinas para su madre enferma, ¿no? Y ese tendero es generoso y le paga a ese niño, le paga a la farmacéutica las medicinas, pero además es generoso y le entrega una bolsa con verduras para que pueda tener comida. Luego veremos qué pasa más adelante. Sal de aquí, que me has robado. Dices para mi madre. Y el tendero le dice: ¿es que tu madre está enferma? Dice: sí. Y ese hombre generoso le paga las medicinas. Y dice: no vuelvas nunca. Y le dice a su hija: dale una bolsa de vegetales para hacerse una sopa o comida. Y se lo da. Pasan 30 años. Ese hombre seguía siendo generoso, ya la hija ya había crecido. Pobre que venía, pobre que le daba. Aquí tienes. Pero ese hombre cae enfermo. Enfermo de gravedad. Ahí no hay seguridad social. Y el presupuesto para la operación es de 792.000, ahora no recuerdo la moneda de ella, Baht. No tiene ese dinero, pero lo que tiene que hacer es poner en venta el negocio. Y le dice que sí. Y entonces pone en venta la pequeña tienda que tenían. Operan y le llega la factura, ¿no? Y la factura sube a 0 bahts. Y hay una nota que dice: esta deuda se pagó hace 30 años. Ese niño llegó a ser el doctor que curó a ese hombre. Ese milagro pasa cada día en nuestra vida. Si tú eres generoso, el día que necesites, Dios va a utilizar a otros. Y ahora veréis las fotos reales del doctor con el enfermo. Y esto es una propaganda, pero este es el doctor y ese es él. Se hicieron muy amigos. Pero es un ejemplo de cómo, si somos generosos, Dios va a ser generoso, ¿no?
Bueno, espero que este día sea un día de bendición para vosotros y que ahora cuando miréis la cartera la veáis de otra manera, ¿no? Que el Señor os bendiga.